Hola a todos y bienvenidos al Mundo del Bus en su formato podcast. Quien les habla es Maxi Espinosa, junto y bien acompañado por Pedro. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Maxi? Un placer, feliz primavera, ¿eh? Bueno, hoy tenemos 21 de septiembre y bueno, me acuerdo cuando salíamos de picnic. Cosa que está complicada ahora, pero bueno, no traigamos recuerdos que son complejos. Después tenemos problemas con las autoridades. Sí. Bueno, que no se puede salir, que sí se puede salir, que en algún lado tenemos cuarentena. Que bien que ellos comen asado. Bueno, pero eso es otra cosa. No, mejor. Entonces, antes que arranquemos, antes que arranquemos con todo esto, sí. Quiero invitar a todos a que se pasen por elmundodelbus.com, que pasen por nuestras redes sociales, elmundodelbus.com, El Mundo del Bus en Instagram, El Mundo del Bus en Facebook, en Twitter, en Telegram. Suscríbanse también en nuestro canal de YouTube, que ayudan muchísimo, y suscríbanse a nuestro boletín, a nuestro newsletter. Así le van llegando todas las semanas boletines vía mail. Acá me están diciendo que soy muy protestero. Sí, bueno, ya está. ¿Ya está? ¿Yo no puedo protestar? Ahí está, ya le dije a la gente que está acá que estoy... Bueno, ¿cómo te trae el día de hoy? Es muy particular porque de pronto como es se has publicado los días de podcast, Eso, antes de meternos en el tema que nos trae en el episodio de hoy. Quiero invitar a todos a que se fijen en nuestras redes sociales. Estuvimos publicando una grilla de lo que vendría a ser nuestros... ¿Qué pasó? ¿Está bien? Me hace gesto y no sabía de qué era. Estoy prestando atención a varias cosas. Entonces, tampoco puedo hacer gesto, no puedo protestar, no puedo hacer gesto. Es día de la primavera, nos tiene mal la alergia. Me voy a callar la boca y van a... Traigo el micrófono para acá, Entonces, quería invitar a todos, fíjense en nuestras redes sociales, en donde publicamos, y en elmundodelbus.com, en donde también hicimos una aclaración y un posteo sobre días de distintos contenidos que vamos a ir teniendo. Los lunes, miércoles y viernes van a ser días de podcast, así que el que quiere ya estar atento en cuanto salga, preferentemente se puede suscribir. Entonces ya reciben cuando salgan los podcasts, ¿verdad? Antes que nadie. Pero para el que no se suscribe, ya sabe los días. Después vamos a tener martes y jueves una transmisión en vivo que se llama Momentos para Pensar, en donde vamos a estar una hora compartiendo con ustedes inquietudes. Va a ser algo muy informal, pero a la vez va a ser una charla de las cuales nosotros estamos acostumbrados a tocar distintos temas. No va a haber un hilo solo de todos, sino van a haber varias cosas. Va a ser muy interesante porque ustedes se pueden preguntar, pueden participar incluso. Vamos a estar haciendo unas encuestas para ver por dónde les es más cómodo, si por Instagram o por Facebook, dependiendo de la plataforma. También vamos a estar evaluando horarios en donde les sea más cómodo para que la participación de la mayoría esté en estas transmisiones en vivo. Y los jueves vamos a tener, como sucedió con A Modo Historia, también vamos a tener entrevistas, distintos ciclos que tenemos armados, como vuelvo a repetir, A Modo Historia, A Modo Café, que vamos a ir entrevistando distintos personajes, y todo esto sumado al contenido ya propio del Mundo del Bus, que venimos publicando todos los días, artículos, etcétera. La idea es que dentro de la gran cantidad de cosas que nosotros tenemos haya un orden, y ustedes nos puedan seguir y nos puedan acompañar y puedan participar, que esto es lo fundamental. Siempre decimos, súbense a este bus, súbense a esto. Esta mesa está servida no solamente gracias a ustedes, sino también para ustedes. Entonces, súmense. Es muy interesante el tema de participar cuando hacemos las cosas en vivo, o inclusive no, también participen, den su opinión, porque evidentemente como es las cosas van cambiando, tenemos que ir cambiando de costumbre, de formato y de convivencia,
para tener una convivencia mucho más linda, más libre, más acomodada a los tiempos actuales. No nos olvidemos que, bueno, esta pandemia está y, bueno, vaya a saber cuándo se va. Pero la vida continúa y evidentemente tenemos que ser responsables y, por lo tanto, tenemos que ir adecuando nuestras ciudades, nuestras formas de convivencia. Evidentemente que la participación de todos, porque estamos todos como es inmersos en este problema, y si el problema es de todos, la solución también debería ser de todos, ¿no? La participación de la gente es muy interesante, muy importante, inclusive para las propias autoridades, para que también como es puedan organizar mejor las ideas y después las puestas en marcha, ¿verdad? Y hablando puesta en marcha, tenemos a 30 días el billetaje electrónico, donde, bueno, todas las personas ya tienen que tener su tarjeta, ya tienen que estar utilizando como es la tarjeta. Muy interesante es que la participación de ustedes, que vean esa experiencia que están llevando con las tarjetas, no las comuniquen a nosotros, porque es muy importante que tengamos bien claro cómo están funcionando el sistema, cómo le va a ustedes, porque si hay que corregir algo, bueno, sería bueno corregirlo antes, ¿no? Justo mencionabas eso y no me quería escapar. En vía Twitter nos mencionaban en varias publicaciones que decían que los puntos de recarga de las tarjetas eran muy distantes. Sacando de lo que es Asunción, el microcentro de Asunción, los puestos de recarga de la tarjeta son muy distantes y pedían lugares, puestos electrónicos, de cobro electrónico vía web o home banking o ese tipo de soluciones para poder lograr un mejor manejo mismo de su saldo. Simplemente quiero darles la experiencia de Buenos Aires cuando había salido la SUBE. En muchos lados solamente se podía cargar, en muchas ciudades solamente se podía cargar en puntos específicos. Por ejemplo, estaciones de tren o en boleterías de quinela, que eran los puestos de la quinela de la provincia de Buenos Aires. O sea, era un ente estatal. Pero después empezaron los kioscos. Después empezaron todo ese flujo, así que quiero también llevar tranquilidad a todos, porque todo este proceso es un proceso. Tomémoslo como eso, como vos recién dijiste, que acá falta un punto, sí, entonces que las autoridades tomen nota, que las empresas tomen nota, pero tampoco pensemos de que esto va a ser un desastre catastrófico y no compremos la tarjeta porque pensemos que no va a funcionar. Les aviso que a partir del 23 no va a poder subir no va a poder pagar viajar con dinero. No va a poder pagar con dinero físico su pasaje. Exacto. Entonces, por un lado, quéjese, diga lo que le molesta, diga lo que usted ve mal, comuníquelo, porque eso es importante, ese feedback, pero tampoco se suba al otro extremo de decir esto no va a funcionar, porque todo es un proceso de aprendizaje. Exacto. En la participación de las personas tenemos que acostumbrarnos a algo. No es quejarse por quejarse, simplemente es decir, bueno, acá falta tal cosa, ya falta tal otra, para ir corrigiéndonos entre nosotros, inclusive, ¿por qué? Porque acá no tenemos la bola de cristal, nadie tiene la bola de cristal de qué es lo que está sucediendo a pleno en la calle. Esta es una nueva tecnología que viene después. Tuvimos que esperar más de 20 años para tener este tipo de tecnología, y por lo tanto, como es que sirve, sí, en el mundo sirve, señores, sí. Es importante, mucho más de lo que ustedes se pueden llegar a imaginar. Porque a través de esta implementación de tecnología no solamente se va a sanear como es las arcas de las empresas, como es en el cobro, en el manejo del dinero,
la convivencia con el chofer y el pasajero va también a cambiar, porque el chofer va a estar, el conductor va a estar más dispuesto, relajado. Sí, más relajado y concentrado en el manejo y en la atención al cliente. Que esto es otra de las cosas que tenemos que ir pensando con lo básico, el criterio. O sea, los pasajeros son clientes de la empresa y el que los atiende tiene que estar como es tiene que estar relajado, tiene que como es tener también su paciencia, tiene que tener su predisposición Tiene que estar a la altura. Para atender al cliente. Entonces, bien, no es eso de como es a cara de perro, ir, cobrar, tiene la obligación. No. El conductor es un servidor del cual, como está al servicio de cada uno de los pasajeros, de cada uno de los clientes de la empresa. Entonces empezar a tener este criterio de cuál es el lugar que me corresponde en mi trabajo y cómo lo tengo que ir desarrollando. Bien, de esto vamos a tener largas charlas, porque vemos muchas falencias en la atención al cliente. Estamos a la atención al usuario. El usuario es el que paga el sistema, el servicio, y por lo tanto creo que tiene todo el derecho de estar bien atendido y que su viaje sea seguro, cómodo y confortable. Estamos, porque es el costo el cual él paga. Ustedes le dicen, sale tanta plata y nosotros vamos y ponemos. Pero ¿qué recibimos a cambio? Y esto lo tenemos que empezar a madurar, a tener mejor calidad de convivencia entre el prestador del servicio y el cliente. Entonces, el billetaje electrónico lo que nos trae es una organización nueva en cada una de las empresas, en la administración del recorrido. Acá vamos a tener datos, el viceministerio ya le estamos pidiendo para tener una entrevista con él, datos extraordinarios. Ya a esta altura del partido, el viceministerio de Transporte tiene que haber tenido una experiencia en todo este tiempo más que interesante, y me gustaría conocerla. Por eso quiero hablar con don Pedro Britos, para que nos cuente un poco esta experiencia. Y vos fíjate, los otros días hablábamos con Juan José Vidal Bonín, director de la DINATRAN, donde nos contaba, y dice, bueno, pero por ejemplo, ¿te acordás que dijo, la costanera se hizo después de 30 años? Claro. Y empezamos a hablar del tiempo que tarda, ¿no? Y ahora, pensando todo esto, estuvimos esperando más de 20 años, ¿no? Creo que algo de 25 años, para que tener un sistema automático de pasajes. Estamos preocuparnos por el cobro, preocuparnos por la administración, sanear una administración. Pero esta gente que vino, en 2 años ya se puso en marcha, mientras que el resto lo dilapidó, ¿verdad? Creo que también tenemos que tener en cuenta que los tiempos no son los mismos y las necesidades de adecuación no son las mismas. ¿Y qué pasó? Yo no comparto. No, yo me refiero a que ya no podemos esperar 3 años. Por lógica. Pero a eso voy. Sí, ya no podemos pensar con que los tiempos de antes pueden seguir siendo igual de dilatados que ahora. Necesitamos escuelas con tecnología para antes de ayer. Necesitamos una fibra óptica o internet de calidad con comunicación de calidad para antes de ayer. Las escuelas necesitan infraestructura real. Las empresas necesitan comunicaciones como la gente. Las rutas tienen que estar bien hechas, puentes que comuniquen el interior del país. Una de las cosas que hace muy bien el MPC es comunicar el trabajo que está haciendo en el interior del país. Uh-huh.
quizás muchos asuncenos o de Central se quejan de no ver al MOPC, pero muchos en el interior están contentos por verlos por primera vez. Exacto. Entonces, a esto voy. Paraguay estamos muy atrasados. Los tiempos, que dicen, no, pero esta obra lleva un tiempo. Sí, pero lo siento, ya el mundo no puede esperar. Ya no podemos decir, ¿y cuánto tardó en hacerse la costanera? Y 30 años. ¿Y 30 años tenemos que esperar para que se termine de hacer el otro pedazo? Claro, por eso yo decía, como es evidentemente está mal que nosotros lo hayamos puesto como algo natural, el dilatar, el postergar, pero bueno, los nuevos cambios en el mundo son más rápidos, y tenemos que estar a la altura de la política, de esos cambios. Siempre usted habrá escuchado, y bueno, pero los tiempos de la política no son los mismos. Entonces, muchachos, estamos en el horno, porque si la clase política no interpreta la real necesidad del pueblo, ¿para qué suben? Es lo mismo que en cualquier empresa, yo como pongo un gerente para que gerencie bienestar en la empresa y resulta que me complica. ¿Por qué? Porque no está a la altura de las necesidades de la empresa. Y bueno, pero el trabajo gerencial es más lento. No debe ser lento. Al contrario, el problema aparece y ya se tiene que resolver. La lógica. No naturalicemos lo que es ilógico. Y aquí es donde tenemos que empezar a cambiar. Por eso digo, dime qué haces, te diré qué eres. Esta pandemia nos vino a poner el espejo en nuestras caras, para que nos empecemos a observar. Y el propio espejo te va a decir, de acuerdo a lo que hiciste, vos sos tal cosa. Espejito, este dedo que me falta, ¿sabes por qué fue? Sí, porque quería ver el efecto que daba apretarme el O en una prensa. Cuando cayó la prensa, me quedé sin dedo. Esa es la triste realidad. Estamos así de cruda. Entonces, el espejo le dijo, ¿sabés lo que eres? Bueno, entonces, la idea es empezar a enfocarnos sobre las cosas que fuimos dilatando, haciendo mal, para irla corrigiendo. O sea, tenemos esa linda oportunidad de ver cómo usamos la inteligencia para llenarnos de gozo el hecho de resolver. Por ejemplo, tanto sea para Lombritos, para el viceministro, el decir, en 2 años ya pude hacer esto que en 22, 23 años no lograron hacer los demás. O sea, la historia está para este tipo de cosas, para decir, vamos a marcar cómo es diferencias, ¿verdad? Entonces uno va mirando y dice, vos fíjate, qué buena gestión. Ahora resulta que después, con todos estos detalles tan importantes, vamos a lograr con otro tipo, vamos a ir visorando con datos certeros, cantidad de pasajeros, costos de pasaje, lugares donde falta el transporte, manejar la flota, que el propio empresario es la primera oportunidad que tiene ahora de contar con la caja de recaudación. El empresariado del transporte nunca tuvo la oportunidad, o sea, de tener a mano el control de la caja. Jamás. O sea, lo que controlaban la caja de cada empresa era cada uno de los conductores. Entonces, lo que controlaba el empresario era lo que veía. Lo que veía. Entonces, hay un cambio
terrible, terrible. Y de esos cambios van a empezar a aparecer necesidades nuevas. ¿Estamos? Lo hablábamos la vez pasada con la cuestión de las paradas inteligentes, el trabajo que, como hace Google, el poder tener bien diseñados los mapas. Entonces, graficar cantidad de pasajeros en cada uno de los horarios del día y en cada parada. Te cuento una anécdota. Después de que nosotros, uno de los oyentes de los podcasts, dejaba un comentario burlándose del viceministerio por hacer mal unos números, por subir mal unas estadísticas, ¿verdad? Sobre el recorrido. Y a veces a mí insisto con esto, estamos todos aprendiendo. Google, ¿hace cuántos años que viene con esto? Experiencia y trabajo en equipo con cuántas capitales. Es decir, no importa que nos equivoquemos, trabajemos, que no se quede, que eso no sea excusa. ¿Por qué quiero decir esto? Porque muchas veces nos quedamos en el atacar y no colaborar. Vos sabés de que también eso es un error que ahora tiene que empezar a cambiar también, el criterio de comunicar. Nosotros insistimos con las cosas, pero no le decimos a la gente lo que nos cuesta. O sea, para cualquier empresa, cuando cae a una agencia de publicidad para que le hagan una marca, el diseño de una marca, ¿quiénes trabajan, Maxi, para hacer un simple logotipo? Diseñadores, pueden llegar a trabajar psicólogos, en algunas marcas es un equipo multidisciplinario, pueden llegar a trabajar 20 personas por un logo. ¿Por un logo? Que no es un logo o un isotipo o el nombre que le quieran poner, el nombre técnico, sino que es la imagen de una marca, la identidad de una marca. Entonces, la persona que agarra ese papelito, ese boceto, porque empiezan a surgir los bocetos, y dice, ¿tanto me van a cobrar por esto? ¿Tanta plata salió este diseño? 4 líneas locas. ¿Estamos? Sí, porque trabaja un grueso de profesionales. Estamos, que se dedican a estudiar el mercado, la sociología del mercado, la psicología individual. En fin, hay un trabajo atrás extraordinario. Entonces, no es tan simple la cuestión. No es tan simple agarrar una imagen y estamparla. Todo es comunicación. Todo es comunicación. Y en cada punto hay un experto. ¿Estamos? Entonces, ustedes fíjense, armar como es una nueva ciudad. Me encanta, hablando de la gente, no quiero irme antes perdón, no quiero que se me pase, porque lo tengo ahora en la cabeza. A Nico, que como está viajando, nos está escuchando, a Román, gracias por los videos de como es de primavera y demás, muy bonitos, muy bonitos. Siempre están enganchados con nosotros. A Pablo también le mandamos saludos. Bueno, hablando de esta gente, hay mucha gente que se está juntando en distintos foros para hablar de la ciudad que necesitamos, que queremos. Salió el tema de hacer peatonales en Asunción y bueno, y ahí como es bueno, hay gente que se empezó a enganchar y hablar sobre el tema de dónde hacer una peatonal, cómo hacer la peatonal, para qué sirve la peatonal, a ver, el criterio y el concepto de las nuevas ciudades empieza a fluir desde el propio ciudadano, y esto es un cambio. ¿Vos no lo ves así, Maxi?
A ver, yo creo que... Tendremos que seguir sumando porque con esto no alcanza, ¿verdad? Sí, vos no me dejas mentir y bien lo decís en el artículo, que después me vas a contar sobre eso. En estos tiempos de cuarentena nosotros se nos vino a aclarar algunos panoramas, algunas cosas, algunas necesidades. Si bien ya hubo mucha gente y hay mucha gente que viene hace años peleando por una mejor movilidad, por mejores conceptos en transporte, tanto transporte público, del servicio de transporte público, como en cuanto a lo vial, como en la infraestructura. Creo que el compromiso de una generación más joven y ese impulso, más las redes sociales, más la fuerza que da Internet de sumar voces, más el encierro, porque la cantidad de foros que se empezaron a hacer desde la cuarentena es increíble. Los congresos se hizo todo mucho más accesible. Congresos o foros que se hacían presenciales y no había ninguna transmisión en vivo en Europa o en algunos países X. Hoy pudimos participar, hoy se puede participar, se puede inscribir, algunos son gratuitos, otros son de pago, pero uno puede participar sin la necesidad de hacer un viaje de miles de kilómetros. Yo creo que eso vino a dar una vuelta de rosca a nuestras necesidades, tanto de saber como de movernos. Saber cómo movernos y la necesidad de movernos de por sí, esa nueva normalidad que se viene diciendo. Hablaste recién de peatonalizar la ciudad y eso también quedó en segundo plano cuando empezamos a proyectar cuál es la idea de ciudad que queremos. No, hay que poner muchas bicis, ¿para qué? Cuando empiezan las preguntas profundas, cuando empiezan las preguntas reales, más allá de mi gusto personal, ahí es donde los foros y las personas que saben y conocen empiezan a hacer pesar sus experiencias. Sí, vamos a poner una peatonal en el medio de Mariscal López. Vamos a sacar todos esos árboles y vamos a poner una peatonal para las bicicletas también. Como Boyani, que está a un lateral, vamos a hacer así. Porque yo soy arquitecto recién recibido y hice los cálculos y sale. Y viene un arquitecto o un ingeniero que ya lleva su buen agua pasada bajo el puente y dice: mira, tenés razones políticas, geográficas, tenés razones de las personas que viven ahí, hay un montón de razones por el cual esto no se puede dar, por más que tu idea sea muy bonita. Entonces, estas cosas que antes quedaban encajonadas hoy se pueden pulir. Creo que eso es un gran valor. Y de esas cosas que antes estaban encajonadas, que llevan años, como leía uno de los ingenieros, literatura de infraestructura de Asunción, que quedó ahí encajonada, hoy se puede encontrar, hoy se puede pedir, se puede publicar, ya no es algo que está juntando polvo. Entonces creo que es un poco una mezcla de todo, pero también es la necesidad de vivir mejor. No siento de que no hay a ver, ¿cómo decirlo? Bueno, sí, ya está, ya da. No da. No es suficiente la ciudad que tenemos. Quiero una mejor. A mí, por ejemplo, me pone contento todo esto porque las experiencias nacen, pero hay algo que tenemos que poner en vilo como primera herramienta, que es la creatividad. Se unen las dos partes. De pronto alguien inocentemente, con total desconocimiento, dijo: pero acá se podría hacer tal cosa. Y wow, se prendió la luz. Entonces no sabrá cómo hacerla, porque el experimentado sí pone su otra cuota. Antes decíamos las ciudades que
cómo queremos vivir. Hoy es cómo necesitamos vivir. Entonces, por eso el editorial de hoy, Dime qué haces y te diré quién eres, es poniendo puntos muy interesantes del cual hasta el día de hoy se habló, se habla, pero nada se hace. Entonces, una de las cuestiones es esa. ¿Por qué decimos tal cosa, nos enfrentamos a tal cosa y después nos guardamos en silencio y no hacemos nada y todo queda en papeles? Entonces, ¿cuántos congresos de tránsito, cuántos congresos se hicieron como es de seguridad vial? ¿Cuánto se gastó en eso? ¿Cuánta plata fue en eso? Sirvió para simplemente conocernos. Porque después las autoridades que tienen que poner la firma y la toma de decisión en hacer esto, tal o cual cosa, no lo hacen. Se duermen en los laureles. O es más, no entienden un pomo y tampoco quieren aprender. Entonces, como dice Masi, la tecnología y esta pandemia se unieron para empezar a darnos oportunidades y estamos usando las cosas muy bien, en forma muy inteligente. Entonces, fíjense el servicio de Internet, qué útil es en el mundo hoy. Entonces, qué útil. Entonces, usándolo bien, esto nos va a dar muy buenos resultados. Por eso, como es me baso en el dime qué haces y te diré quién eres, en detalles que no fuimos lamentablemente trabajándolo, y hoy tenemos la oportunidad para empezar a ver cuáles son, por qué nos estamos castigando tanto. ¿Cuáles son las ciudades? ¿Dónde debemos de invertir? ¿Cuáles son las prioridades de inversión? ¿Cómo podemos, qué tenemos que hacer primero? Por ejemplo, tenemos el grave flagelo del dengue y sin embargo vemos riachos a cielo abierto. Está gente que tira la basura en esos riachos. Y nos estábamos sorprendiendo cuando recién comenzaba la cuarentena, después de unos días, que había pececitos en el lugar y el agua no estaba contaminada, o mejor dicho, ya estaba más limpia, se podía ver el fondo y todo eso, y nos maravillaba que podíamos ver distintas especies conviviendo con nosotros y esto me acuerdo de la marea del arroyo. Entonces, bueno, arroyos a cielo abierto y donde no tenemos, como es los vecinos, la conciencia de cuidar lo que tenemos, y tenemos el dengue, y ahí esto es una fábrica de dengue. Estamos. Entonces, a ver, ¿cuáles son las inversiones que necesitamos hacer? ¿Cuál es el trabajo intermunicipal que se debe de hacer? Porque acá, como los foros, la gente se juntan, como es en las redes y empiezan a manifestarse, también es importante que los intendentes se empiecen a ocupar de sus conocimientos. Yo sé, yo estoy de acuerdo, hay gente que como no sabe ni manejar el WhatsApp, ¿no? Que está aprendiendo ahora y que necesita una secretaria para que le diga dónde meter el dedo en el botón que tiene que ponerlo. Bueno, estoy de acuerdo, pero criterio, lo básico, tener la responsabilidad de empezar a tener conocimientos. Y el tener conocimiento es sí o sí tomarnos el tiempo para ir leyendo, escuchando y aprendiendo. Escuchar a la gente, escuchar a los técnicos, escuchar a los críticos. Entonces, tomémonos el tiempo para escucharnos y después ver cómo resolvemos. Entonces, pero tampoco hay ningún político que la cosa la pueda hacer sola sin el apoyo del resto. Está. Entonces, por eso, como es te recomendamos, léelo,
léelo y saca también tus propias conclusiones y la podés compartir con nosotros. No sé si me queda algo sí, querías hacer. A ver, yo te quería consultar, porque dentro del editorial generalmente uno tiene un porqué lo escribe. Ajá. Y más allá de todo lo que mencionaste, que fue explicando el editorial, sino, ¿qué te nació para escribirlo? La pandemia, ¿qué nos trajo? Muertes. ¿Estamos? Y empezamos a medir cada 100.000 habitantes cuántos se van a morir. O sea, yo escuchaba a los médicos hablar de la pandemia y me llamaba poderosamente la atención cómo hacían los cálculos, cómo iban a ir las curvas y la cantidad de personas, qué era lo óptimo y qué no era lo óptimo de los muertos que íbamos a tener. Puede sonar muy frío, no importa cómo suene. Claro que hay gente que no está acostumbrada a estar constantemente ante la muerte, pero sí como es ellos, y ellos tienen la obligación de saberlo. ¿Para qué? Para poder administrar mejor los recursos. Por eso dijeron, vamos a tener una pandemia y en este lapso vamos a colocar, necesitamos tanta cantidad de camas, tanta cantidad de terapia intensiva, tanta cantidad de respiradores, tanta cantidad de, de almohaditas, de sábanas, de esto, de aquello, porque es todo un tema donde no estaba previsto. Entonces, y resulta que ya teníamos, encima se manejan sin estadísticas reales, sin números reales. Te quiero hacer hay un pequeño paréntesis. Dentro de uno de los foros de periodistas me consultaban si el Ministerio de Salud de Paraguay medía la cantidad de contagios que había en el transporte público, y yo le decía que no había un rastreo. Por lo menos hasta ahora no nos contestaron esta misma pregunta que vengo haciendo. Y vengo pidiendo datos, pero en off nos dijeron no hay rastreo de casos por transporte público. Digo, ¿qué? ¿No, nadie se contagia en transporte público? Y nos dicen, no lo sabemos. Por ejemplo, este es otro de los puntos. Entonces se habló de muertes y de ciertas estadísticas, de tendencias para tener estadísticas, y resulta que sí del dengue, porque no es el COVID-19 el que provocó esta pandemia nada más. Hay otras pandemias, hay unas cuantas pandemias más. Una de ellas es el dengue. Una de ellas es el dengue. Y después hay otra. Nosotros. ¿Por qué lo digo? Porque evidentemente si hablamos del COVID, del COVID-19 o cualquier otro virus o enfermedad, la queremos reventar, queremos salir de eso. En cambio, en el ser humano no tengo esa intención de reventarnos, ¿no? Decir, bueno, somos más peligrosos que el COVID-19. Sí, lo somos. ¿Por qué motivo? Porque generamos nosotros distintos tipos de pandemia. Somos los generadores. Somos los generadores de la gran barbarie, matarnos solos. La vez pasada lo había comentado. El niño salía contento del colegio y de pronto se iba a su casa con otro grupito, pero iban corriendo y de pronto la vereda estaba ocupada por vehículos. Entonces uno de ellos saluda a todos, se va por la calle para pasar corriendo y un vehículo lo atropella. Gran escándalo se armó en ese momento. Los vecinos salen de las casas y la mujer que salió de enfrente de la casa donde tenía el auto en la puerta, eran varios, empezó a los gritos:
porque el accidentado era su hijo. Entonces no tomamos conciencia de lo grave que podemos ser con nuestras torpezas, por no querer al otro individuo, porque cuando no tenemos presente al otro, no lo queremos, no lo estimamos, no lo respetamos. Es invisible. Es invisible. Entonces, fíjate, caminemos por las calles y vemos las veredas ocupadas por los vehículos. Los vehículos coparon la ciudad. Y hay muertes todos los días. Y ahí me encargué a buscar los muertos. No los muertos que van a aparecer como la pandemia en que estamos viviendo, sino los muertos que aparecieron. La mayoría de las familias paraguayas, cada vez que viene Navidad, hay una silla vacía. O si no, hagan un lugar para una silla de ruedas. Estamos. Y esto realmente es catastrófico. Esto nos dice la calidad de persona que somos. Señores, si esto no lo corregimos, si no queremos a nuestros compatriotas, a nuestra familia, a nuestros hijos, a los seres que amamos realmente, si no queremos la vida y la cambiamos por el auto 0 kilómetro o por aquel descapotable o por aquel Yamoto que más ruido hace, o por los lujos o los placeres, sin valorar la vida, entonces el COVID-19, el dengue o cualquier otro virus se achica entre nosotros. Lo que pasa es que no son inteligentes, o mejor dicho, no tienen el cerebro que tenemos nosotros, porque donde lo tuvieran y los vean salen corriendo. Nosotros estaríamos, estos nos matan. Si se matan entre ellos, a nosotros nos hacen pelota. Bueno, entonces ya hubiesen huido. Esto fue lo que me hizo, como es escribir, dime qué haces y sabrás quién eres. Es decir, démonos cuenta los errores que causamos en forma constante. O sea, vos sabías que, hablando de esto, ¿cuántos millones de habitantes Paraguay? Hay un estimativo de 7.052.983 personas. 7 millones. 52.000. Bueno, 7 millones. 7 millones. ¿Cantidad de vehículos que tenemos particulares? Hasta el 2018 tenemos 2.253.000. Perfecto. De esos 7 millones de habitantes registrados por automotores. Sí. De esos 7 millones de habitantes, tenemos que sacar, la población se divide en niños, adolescentes, ¿no? Una franja de 1 a 16, 17 años. ¿Estamos? Después, los ancianos. Saquemos esa población y evidentemente la población que anda, como se traslada manejando, es menos, ¿verdad? Entonces, hay 2 millones de vehículos particulares en la calle. Es decir, fíjense que la cantidad enorme de vehículos que salió a copar las ciudades. Es de ahí el colapso que tenemos. 2 millones de motores encendidos constantemente, largando gases tóxicos, envenenando el aire que respiramos. Ese gasto de combustible para esos 2 millones de vehículos
innecesarios, porque de pronto un traslado que se hace se puede hacer en 20 minutos, se tarda 1 hora y media, 2. ¿Estamos? Entonces, ese tiempo excesivo, si lo multiplicamos por 2 millones diarios, y saque usted la cuenta de cuánto gasta un motor en relenti, es decir, tenerlo parado, el tiempo que está en el semáforo o cuando hay embotellamiento, el gasto excesivo, ¿cuánto es el que provoca su vehículo? Si hacemos el cálculo que en un viaje normal gasta tanta cantidad de combustible por tanta cantidad de kilómetros, hagámoslo por tiempo, hagamos una pequeña ecuación y vamos a ver que son millones de litros de combustible que quemamos. Eso afecta a la economía del país, eso afecta a la economía hogareña. Y como tenemos el tránsito todo acumulado, entorpecemos las vías de comunicación. Y el hecho de tardar más tiempo en viajar, evidentemente, desorganizamos nuestra forma operativa y productiva. Usted lo habrá pensado más de una oportunidad. Tengo que ir a tal lugar, a ver cuánto tiempo tardo. ¿Estamos? ¿Y cuántas veces llegó tarde? Porque, el tránsito, no encontré lugar para estacionar, esto, aquello, lo otro. Entonces, su vida productiva termina siendo pobre. Y el estrés ciudadano ha crecido enormemente. Y es de aquí que tenemos gran cantidad de accidentes por día. Se atienden en el trauma 62.000 como es accidentados por año. Es una barbaridad. Creo que por mes, ahí están las estadísticas, se hacen algo de 1.200 actas de defunciones. Sí, 1.200. 1.200. Se realizan 1.200 actas de defunciones por mes. Por año. Por año. O sea, es decir, tenemos ¿cuántos muertos por mes? 92. ¿Cuántos por semana? 23. Ahora son de 8, de 1 cada 8 horas. Estamos hablando de muertes. Todo esto se puede evitar. Acá tienen la mano los municipios, las personas que generan registro. Y si me equivoco, por favor, hágamelo saber, porque hasta lo que yo sé, los registros en muchos lugares se compran. O se compra el registro sin hacer ningún tipo de práctica, sin hacer ningún tipo de ejercicio, ni de pronto dar ahí ¿cómo se le dice? Una prueba. O se compran las pruebas. Es más, si esto sucede ahora, o si no sucede más, dígamelo porque estoy desinformado entonces. Pero esto es post populum. Uno le pregunta a cualquiera, tengo que sacar el registro. Sacarlo en tal lugar, anda a verlo fulano. Listo. En la calle, el control no es control, es descontrol. ¿Por qué? Porque de pronto, como es un error de un manejador,
porque sabe poner primera, segunda y tercera, cuarta, quinta o marcha atrás, estacionar, pero de reglamentaciones de tránsito no sabe. Hay que cambiarle el nombre de chofer o conductor a manejador. Por eso, manejador. Entonces, evidentemente, Paraguay es uno de los pocos países latinoamericanos que fueron los primeros en aceptar las condiciones internacionales de manejo. Estamos. En el artículo está todo. Entonces, de ahí es donde que se utilizó para bajar los índices de accidentes. Pero lejos de esto, podemos hablar, Maxi, en los puestos que estamos ubicados, Paraguay, en accidentes fatales. Estamos segundos en la región en muertes de motos, sexto en la región con más fallecidos por siniestros viales. Son 20,7 muertes por 100.000 habitantes. Estamos octavos en el mundo por muertes de motos, 11,7 por 100.000 habitantes. Y en el 2016 se registró una baja en cuanto a siniestros, pero hubo una suba de muertes. Eso nos puso en el 7º mundial por accidentes de tránsito. La suba de muertes eran de peatones. Estamos. Los siniestros bajaron en el 2016, pero resulta que aumentó enormemente fallecidos peatones. Es decir, señores, si nosotros tenemos este panorama, no lo podemos decir, bueno, son cosas que suceden. No, porque son cosas que podemos evitarla. ¿Con qué la vamos a evitar? Bien, señores, no compre el registro. ¿Sabe lo que se está comprando usted? Un pasaporte al más allá. ¿Sí? Eso es lo que está comprando. Por favor, no le regale el registro a nadie, porque le está regalando la visa de un acta de defunción, ¿sí? O bien una silla de ruedas. Entonces, no cambie, sea consciente y aprenda lo que es la reglamentación de tránsito y sea disciplinado y exija que los demás lo sean, especialmente los más cercanos. Entonces ahí vamos a empezar a corregir. Corrijamos nuestra forma de manejo. En el 2016 fallecieron mucha cantidad de peatones y están falleciendo todos los días. Entonces, no usemos las veredas para estacionamiento. Respetemos al peatón. El Estado tiene que hacer más campaña de concientización. Estamos. Y tiene que mejorar sus políticas de controles. Señor, cuando usted le da una coima al inspector de tránsito, incurre en el delito de cohecho. Estamos. Incurre en delito. Entonces esto está penado por el Código Penal. Bien, y por lógica, tanto es el que recibe como el que da. ¿Estamos? Por otro lado, estas son las cosas que tenemos que empezar a corregir. Con el tema del SUBE se une, del billetaje electrónico se une. ¿Por qué? Porque ahí vamos a tener datos extraordinarios, y si seguimos trabajando con por ejemplo, lo que sacó la gente de TOBA, porque todo esto es importante, porque nos vienen a agregar herramientas como es tecnológica que nos permiten ubicarnos en tiempo y en forma, estamos en las problemáticas que tenemos para irla corrigiendo. Vamos a tener paradas inteligentes, vamos a controlar por dónde están las flotas de buses, el tiempo que tarda. Entonces, todo esto va a hacer que la flota de buses se pueda manejar correctamente.
si a esto le sumamos que los municipios empiecen a invertir en infraestructuras viales, nos vamos a ahorrar de muchas lágrimas el lamento tan fuerte de perder un ser querido. Nos vamos a ahorrar de que el Estado gasta en el tramo, por ejemplo, en esos 62.000 accidentados, pacientes, tienen un promedio de gasto de 300 millones de guaraníes por paciente, incluyendo terapia intensiva. ¿Está? Entonces, esa plata, esa enorme plata, el Estado la tiene que administrar mejor. ¿Para qué la gastamos? Es pensar en poner plata en gente y no tiene que pasar por distintos procesos quirúrgicos. Perdió una mano, perdió el brazo, perdió una pierna. Entonces, genial. No matemos a la gallina de oro porque es comercio y lo necesitamos. Muchachos, compremos una moto. Me encanta andar en moto. De hecho, lo hago. Pero hagámoslo con conciencia. Después vamos a hablar, dentro de todo esto, para ir cerrando, los elementos más inseguros que se vieron ahora, las causas que provocaron muertes y grandes desastres. Primero viene la moto. Segundo viene los vehículos particulares. Tercero vienen los peatones y por último el transporte público de pasajeros. En este tema, el transporte público de pasajeros sigue siendo el más seguro. Y si adecuamos todos los protocolos de seguridad, bioseguridad, evidentemente será el transporte público el que realmente nos va a permitir viajar más seguro, estar en las calles más seguros, mejor controlados. Entonces, al transporte público hay que darle bolilla, porque él nos va a ayudar a mejorar la economía que estamos devastando con toda esta cuestión que les mencioné antes. Por eso, tengan en cuenta estos puntos que menciono en el editorial para ver cuáles son las prioridades que tenemos que seguir, como es en la lista. Hasta ahí. Saludos a todos y gracias por acompañarnos. No se pierdan, vayan al editorial elmundodelbus.com, lo van a poder encontrar. Es una... A ver, ya les digo, tiene una lupita ahí a la derecha, ahí en el costadito cuando entran. Si entras por el teléfono, también a tu derecha. Si entras por la página web, a tu derecha. Vas a tener una lupita, pones editorial o simplemente pones el título que se llama Dime qué haces y te diré quién eres, y ahí lo vas a encontrar. También lo puedes encontrar dentro del home, dentro de lo que es la portada del Mundo del Bus. Te invito, pasate por las redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Twitter, en Telegram, sumate a nuestro canal de YouTube, suscríbete allí también que podés encontrar nuestros podcasts. Suscríbete también a nuestro sitio en Spotify, porque también seguramente por ahí nos debes estar escuchando. ¿Y querías agregar algo más? Sí, acá me pasaron cuáles serán los otros títulos. Y bueno, vamos a hablar de los choferes, vamos a hablar cómo es de los internos, vamos a hablar del interior. Así que los próximos tenemos lata para rato. Y recuerden, fíjense en nuestra grilla, lunes, miércoles y viernes, podcast, martes y jueves, transmisiones en vivo. Participen, así también más o menos vemos los horarios que les es cómodo y la plataforma que les es cómoda. Y los jueves vamos a tener entrevistas en formato video. Para yo saber cómo es el que estás en vivo, ¿cómo hago? No, a través de ¿Lo anunciás? Yo voy a estar anunciando todo perfecto. A través de las redes sociales. Entonces, así que súmense, fíjense, suscríbanse a nuestros boletines. En elmundodelbus.com pueden encontrar el pequeño formulario. Así le van llegando los newsletters y los boletines semanales. Y no me olvido, creo que nada más.
Una vez más, agradecido porque estén del otro lado, invitarlos a que escuchen los podcasts anteriores, que nos sigan acompañando en episodios próximos, porque ahora que estamos un poquito más organizados, ahora que ya sabes por dónde encontrarnos. Será hasta la próxima.